Muchas gracias a todos y a todas por ir tomando asiento y muchas gracias también por silenciar vuestros móviles, que aprovecho para recordaros, por favor, que lo hagáis. Bueno, vamos a empezar con el siguiente bloque de esta jornada, que como sabéis se titula La menopausia bajo control. Hemos hablado ya de diversos aspectos relacionados con la menopausia, hemos hecho un repaso de forma integral a los retos que pone sobre la mesa la menopausia, hemos hablado también de las dificultades que trae a la vida de las mujeres el insomnio como uno de los síntomas que afecta a más mujeres, y ahora vamos a seguir hablando de, bueno, pues de otras condiciones de salud que también pueden afectar de forma muy importante a la calidad de vida de las mujeres que están en el proceso, en el momento de la menopausia. Vamos a hablar ahora de salud ósea y de prevención de osteoporosis. Y quiero aprovechar para recordaros que al final de este bloque de nuevo vamos a tener la oportunidad de compartir las preguntas, vuestras preguntas con los y las expertos. No os preocupéis si no da tiempo a responderlas aquí, porque el Foro Español de Pacientes las recogerá y os las resolverá un poco más adelante, pero recordaros que a través de YouTube podéis ir dejándonos vuestras consultas en el chat de las conversaciones. Bueno, pues para hablar de salud ósea contamos ahora con la doctora Esther de la Viuda. Ella es ginecóloga en el Instituto Palacios y en el Gabinete Médico Velázquez, y además es vocal de la Junta Directiva de la AEM. Y también estamos con Raquel Sánchez Sanz, que es paciente de osteoporosis, vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española con la Osteoporosis y la Artrosis, AECOSAR, y asesora del Foro Español de Pacientes. Así que muchísimas gracias a las dos por acompañarnos esta mañana en esta conversación que vamos a tener, que de hecho me voy a acercar un poco más, porque es verdad que estamos así como más de conversación. Sí, exacto. Sí. Raquel, vamos a empezar hablando contigo de los problemas de osteoporosis. ¿Cómo y cuándo sentiste que estaban comenzando? A ver, bueno, lo primero quiero dar las gracias por habernos dado voz a los pacientes a las pacientes, en este caso con osteoporosis, enfermedad que no es solo femenina, he de decir, aunque prevalentemente lo es, y sobre todo asociada a una, entre comillas, enfermedad, como se está diciendo aquí, que es la menopausia. Yo creo que además la osteoporosis entra en esa coctelera de efectos, ya no tanto de síntomas, sino de efectos que tienen correlativos, que se están aquí explicando también. Yo la verdad es que me siento muy identificada con todo lo que se está comentando. Y en mi caso en concreto, pues como fui también, experimenté lo que ya no se quiere llamar premenopausia, tampoco asociaba muy bien estos signos de próxima osteoporosis como los que padecía. Y he de decir que en mi caso se debió a fracturas sucedidas de refracturas, que empezaron, o sea, que para mí en su caso experimenté como signos de torpeza, incluso mía. Yo no me podía explicar que en la década de los 40 estuviera teniendo que eliminar los tacones, no pudiendo coger peso, durmiendo fatal, no saber qué posturas coger, el sueño me afectaba muchísimo, incluso a mi modo de trabajar. Y la verdad es que en mi caso puedo decir que me atreví a preguntar, porque si no preguntas no sabes. Y ese diálogo que ha dicho Mariela, que es tan importante emprender, vamos, yo lo pongo en supervalor. O sea, si tú no preguntas no se te responde, y si el médico no sabes que tienes esa duda, nunca te va a esclarecer el problema. Entonces en mi caso, como ya digo, fue un sinsentido de fracturas, refracturas, sí. Especialmente, bueno, primero de costillas,
y hasta que no tuve una fractura vertebral no detecté de verdad el problema que tenía. Ahora seguiremos hablando del problema y sobre todo de cómo afecta ese problema a tu día a día. Pero Esther, quería preguntarte ¿por qué ocurren estos problemas óseos con la menopausia? Bueno, yo no quiero ser la única que no agradece el que hayáis contado conmigo y me hayáis traído a este sitio tan estupendísimo. ¿Vale? Agradecenos, que nos gusta mucho. Y por lo que me preguntabas, comentarte, la menopausia no es el único, pero sí que es un factor de riesgo muy importante porque ya se ha comentado a lo largo de la mañana la importancia que tienen los estrógenos en nuestro organismo, y los estrógenos también son muy importantes para el mantenimiento del hueso. Una vez que los ovarios dejan de funcionar, pues sabemos que esos estrógenos van disminuyendo y empiezan a aparecer ya más procesos de reabsorción del hueso. El hueso va perdiendo densidad y además va perdiendo calidad. Es un hueso que se hace más frágil y entonces eso hace que ante traumatismos no muy grandes pues se produzcan lo que llamamos fracturas de fragilidad en ese sentido, ¿no? Y entonces es verdad lo que acaba de comentar Raquel, que en muchas ocasiones cuando aparece la fractura no se piensa en una osteoporosis y tiene que ser lo primero que nos llame la atención. O sea, cuando una mujer se ha fracturado, lo primero que tenemos que pensar, se ha fracturado por un pequeño impacto. Claro, si la atropella una moto, pues oye, ya es otra cuestión, ¿no? Pero tenemos que pensar en que puede tener una osteoporosis y estudiarlo, ¿vale? Porque además es muy importante que es que Raquel, es que lo has dicho fenomenal, o sea, las distintas fracturas, es que hay una cadena fractuaria, es que cuando se produce una fractura, si no se hace nada, se va a multiplicar el riesgo de tener fracturas sucesivas. Entonces eso es algo que es muy importante de tenerlo por el importante riesgo que tiene, claro. Raquel, ¿cómo afectan todos estos problemas derivados de la osteoporosis en tu día a día? Me encanta que me lo preguntes, porque ha afectado por completo. O sea, como decía, ahora ya que sé caminar y por dónde tengo que ir, ya me atrevo a volver a ponerme mis tacones, pero lo primero que hice fue evitarlos. Tuve que cambiar el mobiliario de mi casa por no tropezarme. Tuve que hacer todo tipo de deportes de impacto que yo practicaba, porque claro, caerte esquiando con un problema de mi tipo no es que sea una fractura leve, es que es una operación segura. Dejar de, como decía, dejar de coger peso. Y mis hábitos familiares, mi propia familia tuvo que acostumbrarse a mis hábitos habituales de vida. Ahora bien, que en este caso a mí no me gusta tanto hablar de esto de paciente experta. Yo en mi caso, paciente veterana, o sea, en el sentido de que me he ido autoformando a mí misma, como decía, a base de mucho preguntar y de lo que siempre, digamos, no me gusta hablar de reclamar, pero lo que siempre he pedido es que sería fantástico que existiera como un protocolo claro, porque hay muchísimas cosas al servicio de nosotras, de personas que padecemos de un problema. Por ejemplo, hay un recurso que está ya, bueno, que se está generalizando, que son las unidades de coordinación de fracturas, que tú te pones en sus manos. Entonces, cuando hay un caso, no hay que tener ya una determinada edad, como pueda tenerla mi madre, ¿no? En la que ya, pues porque hay una fractura de cadera, ya tengas un problema mayor, no. Es que precisamente el título que has dicho para esta intervención de la prevención, es que se puede conseguir. Es que si tú pones tu granito de arena, conoces, te responsabilizas de que tienes una enfermedad con la que convivir, convives con ella, evitas riesgos y normalizas tu vida. Entonces yo ahora mismo la verdad es que me siento muy contenta después de haber pasado un verdadero calvario, no te lo voy a negar, ingresos, gracias a Dios operaciones no he tenido, pero eso, fracturas constantes sentada, o sea, mi parrilla costal, o sea, es una fotografía, en serio. Pero bueno, ya estoy contenta, muy habituada, mi familia también. Si se va a esquiar, no cuentan con mamá y ya está. Y ya está. Tan estupendamente.
Esther, ¿cómo valoráis en consulta esos problemas óseos? ¿Cómo se detectan? Bueno, pues yo creo que es un clásico, ¿no? El decir que la osteoporosis es una enfermedad silenciosa. Entonces, realmente no lo podemos detectar por síntomas. Cuando se producen los síntomas, cuando se produce el dolor, es cuando aparece ya la fractura. O sea, entonces, claro, es muy importante, como se estaba comentando, el detectarlo previamente, el hacer la prevención, el pensar en ello, en hacer el diagnóstico lo antes posible, porque no podemos olvidar el importante impacto social que tienen las fracturas. O sea, la osteoporosis es una enfermedad muy prevalente. Realmente se estima que prácticamente un 30% de mujeres, bueno, tan jóvenes como de 50 años, porque ahora mismo los 50 años es el jovencísimo, tienen una osteoporosis, y eso por encima de los 70 va a llegar a más del 50%, ¿vale? Entonces eso es muy importante, va a condicionar la aparición de estas fracturas que van a causar dolor, que van a causar una limitación funcional, y que esa mujer que no puede hacer lo que antes hacía, pues evidentemente va a tener unos trastornos de ansiedad, de ira, y finalmente pues a lo mejor de resignación, de resignarse a un estilo de vida que no quería tener. Entonces, a mí me parece que lo más importante es pensar en eso, saber que es una enfermedad silenciosa y que tenemos que estar alerta para diagnosticarla y para tratarla previamente, porque no nos van a venir con sofocos, no nos van a venir con insomnio. Enseguida hablaremos de tratamiento, vamos a hablar contigo también de prevención, pero Raquel, ¿cómo te has enfrentado tú a tus problemas de osteoporosis? ¿Tienes algún tratamiento? Sí. Bueno, lo primero, si me permites, me encanta que lo haya sacado la doctora. Efectivamente, la osteoporosis es una enfermedad silenciosa, pero nosotras no debemos ser silenciosas. Quiero decir, así como se ha hablado de normalizar la menopausia, porque hay que normalizarla, no hay que normalizar la osteoporosis. Quiero decir, a mí yo tengo que dar las gracias siempre a mi ginecóloga, que fue la primera persona que me prescribió una densitometría, pero en este caso preventiva, y fue mi primera voz de alarma, fue un signo de osteopenia. Entonces, yo nunca pude imaginar que esa osteopenia con 30 y muchos años iba a derivar en no muchos años después en una osteoporosis de la gravedad que yo, bueno, pues que yo la he tenido, ¿no? Entonces, si en esta voz de alarma a mí me permite saber que puede pasarme esto, yo empiezo a poner mis primeras pautas pues en alimentación. O sea, a mí me dicen que a los 35 años al calcio el pico de generación de calcio, pues empiezo a tener más cuidado en eso. O a tomar el sol, no me importa decirlo en esta sala, con un poquito menos de factor de protección, porque entre 30 y 50 a lo mejor no hay mucho, pero permite absorber más la vitamina D, ¿no? Entonces, en mi caso, y me encanta también que se haya comentado antes que cada persona es un mundo, cada menopausia es un mundo y cada osteoporosis es un mundo. Yo ya he pasado por 3 tratamientos distintos. El primero más agresivo y poco a poco ahora muy sencillo. Solo tengo que tomar un medicamento a la semana, como el calcio, prácticamente, como cualquier otra cosa. Y empecé con inyecciones subcutáneas día a día, o teniendo que tener ingresos para... Entonces ya digo, primero, cada paciente es un mundo. Lo que digo, lo que me vale a mí es probable que a otra persona que la sufra no le sirva en absoluto, y que hay que ponerse en manos del profesional adecuado, no automedicarse y no valerse de lo que te cuente. Efectivamente. Pues aquí tenemos una profesional adecuada a la que vamos a preguntarle, por supuesto que sí, vamos a preguntarle sobre los tratamientos. ¿Qué tratamientos hay disponibles? Bueno, pues mira, ahora te los cuento, pero antes de contar los tratamientos, sí que quería decirle a Raquel que me ha gustado muchísimo que sacara el tema de la osteopenia.
O sea, porque efectivamente nosotros tenemos osteoporosis, tratamiento, osteoporosis, tal. Pero el problema ya no es la osteoporosis, que nos lo va a indicar muy claro, es la osteopenia. Es que más del 50% de las fracturas se producen en aquellas mujeres que tienen una pérdida de masa ósea, pero que no llega a una osteoporosis. Y ese es una zona en la que tiene que saltar la alarma. Y me parece que es muy interesante lo que has comentado, como una osteopenia que podemos infravalorarla o podemos no darle importancia, te va a condicionar posteriormente una fractura y una afectación importantísima en tu calidad de vida, ¿vale? Entonces, a mí eso me ha parecido interesantísimo. Luego, en cuanto a tratamientos tenemos muchos tratamientos, afortunadamente hay muchos, ¿eh? Y bueno, pues lo que hay que hacer, como siempre, es individualizar, pues en función del riesgo que tenga la mujer, en función de la edad que tenga, de los tratamientos que esté tomando ella, porque muchas veces son mujeres medicadas por otros procesos, de si tiene alguna patología, si es cumplidora, si no es cumplidora, de los síntomas que pueda tener. Pero a mí me parece que hay una cosa que es muy importante, y es que aquí se ha comentado cómo la edad de la menopausia está en los 49, 50 años, pero nuestra esperanza de vida está en cerca de 86 años. Y además, en ese sentido, tenemos una brecha de género a nuestro favor, porque nosotras vivimos más. O sea, en algo nos tiene que venir bien el género, ¿no? Y entonces a mí me parece que no tenemos que quemar tratamientos, que es muy importante hacer tratamientos secuenciales, porque los vamos a tener que hacer a lo largo de toda la vida. Si yo tengo una mujer joven que está con sofocos y que tiene una pérdida de la densidad del hueso, yo le voy a ofrecer una terapia hormonal, porque la terapia hormonal no es un tratamiento para la osteoporosis, pero sí que tiene un efecto preventivo, y esa señora se va a llevar pues toda una serie de beneficios, se va a llevar varios por uno con esto, que eso también nos gusta muchísimo, el 3x1 y el 2x1, ¿no? Y lo que te iba a comentar, por ejemplo, a lo mejor esa terapia hormonal no se lo voy a ofrecer a una señora de 75 años que hace 25 años que ha tenido la regla y que no ha utilizado nada hasta entonces. Entonces, tendremos que ir acoplando la terapia hormonal, los SER, los bisfosfonatos, los formadores de hueso, y tendremos que irlos adaptando a las características de la mujer, porque son diferentes, claro. Y pensando en la prevención, Esther, ¿qué se puede hacer para prevenir tener problemas óseos cuando llega la menopausia? Pues mira, la prevención es lo fundamental. Yo creo que eso es algo en lo que estamos todos de acuerdo para todos. O sea, siempre es mejor prevenir que tratar, ¿no? Que es otra frase hecha. Vamos a ver, la prevención hay que empezar desde el principio, y también, Raquel, lo has comentado. Desde la infancia tenemos que conseguir que nuestros hijos, o sea, nuestros nietos, los que tenemos ya más edad y tenemos nietos, lleguen a alcanzar un buen pico de masa ósea, porque es que es del que van a tirar toda la vida. Y los adolescentes que comen tan mal, o sea, los que tengamos adolescentes nos tendremos que preocupar muchísimo de su alimentación. Fíjate con la cantidad de trastornos alimentarios que se producen en la adolescencia. Estas mujeres que están meses, incluso años, sin tener la regla, que es un factor de riesgo importantísimo para una osteoporosis futura. Entonces, la prevención es importantísima desde el primer momento, con las medidas adecuadas, con una alimentación adecuada, en la que yo no me voy a meter, porque hay una charla después de expertos en nutrición que nos lo van a contar. Con el ejercicio físico, que se ha comentado aquí mucho, ¿no? O sea, pues el salir a caminar es importante, nos da un poquito el sol, que viene muy bien. Los ejercicios de fuerza, no paramos de ir, la importancia de los ejercicios de fuerza. Y también hay otros ejercicios que son muy importantes, que son los del equilibrio, que nos van a prevenir las caídas. Es muy importante mantener un buen equilibrio, tai chi, pilates, todo esto que hacemos todas las mujeres ahora, eso nos viene fenomenal para esta situación. Y, por supuesto,
evitar factores de riesgo. Lo que comentaba antes el doctor Mendoza, una mujer que tiene una insuficiencia ovárica prematura sí o sí tiene que hacer un tratamiento hormonal. Una chica que está teniendo baches de amenorrea sí o sí tiene que hacer un tratamiento hormonal para prevenir esas pérdidas de masa ósea que se pueden producir, mantener un buen índice de masa corporal, ni muy bajo, ni que sean las mujeres obesas también tienen un mayor riesgo de fracturas, sobre todo periféricas. Yo creo que fundamentalmente son modificar los factores de riesgo que podemos modificar, porque ser mujeres y tener una edad no lo podemos modificar. Entonces, dejar el tabaco adelanta en 2 años la edad de la menopausia y hemos visto lo importante que es esa pérdida o el adelantar ese tiempo de menopausia. El alcohol, bueno, pues se recomienda no tomar más de 3 bebidas alcohólicas diarias con esto. Bueno, está bien, no está mal, que no está mal, que no está mal. Y bueno, pues yo creo y eso que la cerveza es buena, ¿no? Claro, Creo, sí, para... sí. Pues, perdón. Oye, es lo que dice la guía, hasta a partir de 3 bebidas alcohólicas. Bueno, O daría sea para que- un largo debate el tema Ya de las creo, bebidas Se toma el vino alcohólicas. diario, no pasa nada con el vinito. Estamos hablando de prevención. Raquel, tú eres vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española con la Osteoporosis y la Artrosis. Desde vuestra asociación, ¿también desarrolláis actividades encaminadas a la prevención de la osteoporosis? Sí, además he de decir que a mí en su momento me aportó más información sobre cómo tratar mi enfermedad, la asociación, que el sistema, por así decirlo, porque ahora la cosa está también un poco más organizada, pero ese tránsito que tenemos que seguir, que no sabes a quién preguntar, que si vas al ginecólogo, al traumatólogo, tal, tratas el impacto pero no la fuente, o sea, un poco lo que desde... Bueno, esta frase manida de prescribir el asociacionismo, pero que es verdad, en mi caso ha sido un factor determinante. El tema del deporte, se proveen actividades de ocio de ese tipo, tai chi, yoga y demás, obviamente no deportes de impacto porque ninguna de nosotras lo puede sufrir. Se hacen muchas charlas informativas, cuando se organizan congresos se instalan incluso unidades móviles para que se puedan hacer densitometrías y demás, pero bueno, efectivamente, sobre todo... tener en cuenta muy mucho, y no adelanto todo lo que se va a contar, el tema de la alimentación. Parece una cosa muy tonta, pero es que es básica. Es que incluso el tema de las dietas y los tratamientos que estaba comentando la doctora, es que hasta la propia Esther, gracias Esther, hasta la propia alimentación puede ser un tratamiento personalizado. A mí me llegó a pasar, y cuento en mi caso en primera persona, atiborrándome de una determinada, y digo atiborrándome porque era verdad, de una determinada verdura, porque aparte que me habían dicho que era la mejor, en mi caso me estaba provocando una calzuria. O sea, lo que entraba por un sitio salía por otro. Tuve que cambiar mi alimentación y lo supe por mi asociación, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es muy importante, sobre todo eso, el pedir información, el no quedarse callado, el no ser una paciente silenciosa, si me permites la expresión, una actiente muy sonora para poder activarte tú misma, y porque si tú no te cuidas, nadie lo va a hacer por ti. Actiente muy sonora. Me ha gustado mucho este nuevo nombre a las pacientes. Esperamos que salgan muchas mujeres aquí que sean actientes. Queremos recordar que a vuestra disposición están las menoguías. Hemos ido hablando de ellas mucho a lo largo de esta semana. Están en la página web de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. Os invitamos que os acerquéis a ellas. También hay una sobre salud ósea en la que tanto mujeres como profesionales sanitarios y sanitarias podéis encontrar toda la información que estamos tratando hoy en profundidad. Vamos a cerrar ya, pero os voy a pedir a vosotras también ese titular sobre la prioridad en el abordaje de la menopausia.
¿Dónde hay que poner el foco, Esther? Hombre, yo creo que lo que hay que hacer es pensar en ello. O sea, yo creo que bueno, si nos centramos en osteoporosis, ¿vale? Si nos centramos en osteoporosis, que es el espacio nuestro, yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar en ello, saber, tener información, que haya campañas de sensibilización, que haya formación para los profesionales, porque herramientas tenemos, herramientas diagnósticas y de tratamiento tenemos para manejarlas. Y sobre todo la importancia en la prevención desde el primer momento. Y como tengo a Raquel al lado, y no es por hacerle la pelota, sino porque es cierto, creo que es muy importante contar con las asociaciones de pacientes que nos aportan muchísima experiencia y muchísimas ideas para, con su experiencia, poder trabajar y abordar estos problemas. Raquel, tu titular. Pues a ver, yo me voy a permitir el lujo de ser un poquito, no sé, yo me considero muy presumida, entre comillas, ¿no? Y creo que nos pasa a todas las mujeres que a partir de los 50 nos preocupa mucho nuestro físico, sobre todo porque vemos ese deterioro y tal. Y en este caso es un mensaje que yo creo que nos vale para la osteoporosis, pero nos vale para muchas más cosas. Y que es que para cuidarse por fuera hay que empezar por dentro. Entonces, tu salud, o sea, tu salud cardiovascular, ¿verdad? O sea, tienes que mirarte a ti hacia adentro, preocuparte y todo irradiar hacia afuera. Sí, además, tú has hablado de la importancia del autocuidado. Eso es. Eso es fundamental. Pues ahí tomamos nota también de estos titulares tan bonitos, ¿no? Cuidarse, pensar en una y estar bien por dentro para estar bien por fuera. Muchas gracias a las dos, un aplauso para ellas. Gracias.